Bienvenidos a 8 Deportivo, los saluda Jake Fajardo el día de hoy con un invitado bastante especial en el entorno del deporte y también de la salud. Estamos con una figura del fútbol nicaragüense, con el doctor Sergio Chamorro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Aparte de, obviamente, su estatus como doctor, una figura que tiene un gran nombre en cuanto al fútbol se refiere en Nicaragua, tuvo su paso por la selección, un portero bastante recordado y bastante querido, específicamente en Estelí. ¿Cómo le ha ido recientemente, doctor? ¿Cómo ha estado? Bueno, bien, en lo que se puede, el trabajo muy fuerte, las lesiones y los accidentes de tránsito prácticamente pan nuestro de cada día. Desde aquí, aunque nos salimos del tema, el llamado para los conductores, porque es impresionante la cantidad de accidentados y eso hace que nos mantenga bastante ocupados, pero por lo demás todo bien. Bueno, doctor, obviamente hay que indagar en el tema de la salud del atleta nicaragüense. ¿Cómo diría usted que se encuentra en este momento, hablando en general, la salud del atleta nica, tomando en cuenta lo que hablábamos fuera de cámara, de que es una constante de que hayan lesiones, obviamente? Te voy a dar una idea. En uno de los estudios que hizo la FIFA en su investigar médico, determinó que en cada temporada al menos el 20% de un plantel va a tener una lesión deportiva de consideración. ¿A qué llamaba lesión de consideración? Que por lo menos iba a estar de 2 a 4 semanas fuera de competencia. Entonces, si nos traspolamos a eso, solo en Nicaragua 10 equipos, 20 por equipo, 200, saquemos el 20%, entonces 20 lesionados serios por temporada solo en primera división, hablando únicamente del fútbol. Y si a eso le sumamos los distintos deportes, sí también es muy frecuente la cantidad de atletas lesionados y más adelante podemos ir hablando del porqué de esto. Sí, bueno, creo que sería importante enfocarnos, antes de ir a su pasión como es el fútbol, en el deporte rey. En cuanto al béisbol se refiere, ¿cuál diría usted que en la pelota nicaragüense es la lesión más recurrente que se da? Lo vamos a dividir en dos, lanzadores y no lanzadores. En el caso de los lanzadores, por ser su herramienta de trabajo, hombro y codo. Pero aquí viene lo interesante. Te pregunto y le pregunto a la teleaudiencia, ¿saben cuál es la principal causa de que un lanzador se lastime el hombro y el codo? No tener piernas. El brazo no está hecho para lanzar y la cantidad de lanzamiento y fuerza que se le imprima se necesita de una pierna y abdomen al 100%. En la medida que no hay pierna, no hay abdomen, empiezan a lanzar con solo brazo y ahí vienen las lesiones. Entonces, el desconocimiento, simplemente lo ponen a fortalecer brazos, pero se olvidan de las piernas, que es la base de todo lanzador. Y al final eso pareciera que es algo de lo que se olvida gran parte de los preparadores físicos, porque creo que no se esconde ante la vista de toda la gente que muchas veces el físico del beisbolista nicaragüense por completo no es el mejor. Se enfocan, como dice usted, tal vez solo en el brazo. Y me pregunto, ¿tienen preparador físico? Hay un preparador general en alguno de los equipos principales de béisbol, pero ¿tienen preparador físico? Yo solo tiro esa pregunta. Muchos me preguntan, y quiero ahí la importancia de esto. ¿Cuál es la diferencia, doctor, cuando usted jugaba al juego de ahora en fútbol? Porque dicen que los tiempos de antes era mejor. La diferencia principal para mí es que ahora hay entrenadores. Y en eso hay que ponerle un check muy importante al trabajo que está haciendo la Federación de Fútbol. Y conste que yo no trabajo para la Federación ni tengo que ver absolutamente nada con ellos. Porque el conocimiento es el que va a permitir que no te lesiones. Y entonces, si tenés entrenadores, vas a elaborar planes de entrenamiento adecuados a lo que se necesita en tu competencia. Y de esa forma vas a disminuir lesiones. No es solo el hecho, porque a mí me dicen, ¿y por qué no sos entrenador de porteros? Porque no sé. No, pero fuiste buen portero. Pero no sé.
No es lo mismo haber jugado que tener el conocimiento de hacerlo. Y para eso hay que estudiar y prepararse. Y yo me estudié y preparé para otra cosa, no para ser entrenador de portero. Y entonces todos los deportes necesitan tener una buena base de preparadores y entrenadores para poder disminuir las lesiones en el deporte a nivel nacional. Y desafortunadamente es una constante que no solo hablándolo a nivel de Nicaragua, sino a nivel de Centroamérica también se ha dado, de que muchas veces por el simple hecho de que un atleta fue muy destacado en su posición o su disciplina, termina tomando un cargo ya de preparación, de entrenador, y no llevan todo el proceso, porque sí hay otras ligas pues, que te exigen obviamente tener una licencia, tener esto, tener el conocimiento, y muchas veces se le otorga por el simple hecho de ser una figura del deporte. Bueno, enfocándonos en el béisbol, como nos hablaba antes de entrar en cámara, doctor, nos decía, ok, hombro y codo. Recientemente nos comentaba también de que ha tenido obviamente algunos lesionados en relación al codo. ¿Qué parte del brazo es más rigurosa de recuperar cuando hay una lesión? Depende del grado de la lesión. Es mucho más frecuente hombro, dolores a nivel de los tendones, que son varios que pasan del hombro, y cuando se empieza a forzar se inflama y duele. Pero a nivel de gravedad, el codo es primordial. Sobre todo la lesión que se da en la cara interna, en la parte de adentro del codo, la que está más cerca del tórax, que se ve sometido a demasiado estrés cuando se lanza. Sobre todo lanzamientos rompientes o lanzamientos 3/4 de brazo. Eso hace que el codo tenga un efecto de que se estire esta parte de aquí, que es donde está el ligamento, y se vaya a romper. Y ese ligamento roto es el que hay que reparar en la cirugía Tommy Jones. Como ya todos saben, mientras no existió esa cirugía, prácticamente pitcher que se rompía, pitcher que se retiraba. Actualmente es una cirugía bastante común. Puede que en Nicaragua no se haga tanto, tal vez por no sé, lo vemos como que está algo muy pegado al cielo. No, yo en lo personal he hecho creo que 5 o 6 con buen suceso. Es mucho más importante la rehabilitación y ahí juega un papel importantísimo la fisioterapia. Pero eso es la parte más difícil, que si nos pasamos a los otros deportes donde hay mucho contacto, fútbol, básquet, que la principal lesión es ruptura del ligamento cruzado, vienen siendo símiles en su tratamiento y en su evolución, pero ya no es sinónimo de retiro. Simplemente sí, una lesión seria, que hay que pasar un proceso de recuperación y que pueden terminar otra vez jugando al nivel que tenían. A veces se cree tal vez de que, aunque sea una operación exitosa, mucha parte de las secuelas que llegan a tener sean más psicológicas que físicas en los atletas. Solo el que ha tenido la lesión, independientemente del lugar, sabe cómo le ataca mentalmente una lesión. Y sí, muchas veces es difícil desconectar el cerebro del sitio de la lesión. Y si me vuelve a dar, y si me vuelve a pasar, y si se me rompe. Y entonces eso hay que trabajarlo también un montón. Pero la fase de rehabilitación, incluyendo en atletas de muy alto rendimiento, la parte psicológica sí es muy importante. Hablemos de los procesos de recuperación, doctor. Estamos claros de que dependiendo de la lesión es el lapso de tiempo pues, que los atletas tienen que tomar precauciones. ¿Cuál diría usted de los casos que le ha tocado ver ha sido posiblemente el proceso más complicado? Porque también nos comentaba que no solo la lesión dentro del deporte, sino que desafortunadamente ocurre de que algún atleta sufre un accidente, sufre otro percance, y la lesión o el problema que tiene es mucho mayor. El tiempo de recuperación más largo tiene que ver con las reconstrucciones del ligamento cruzado o la cirugía Tommy Jones. ¿Y esto por qué? Porque se rompe un ligamento y a grandes rasgos lo que hacemos es que tomamos un tendón del mismo cuerpo y se pone en el sitio del ligamento. Y la naturaleza va a convertir ese tendón en ligamento. Y entonces la naturaleza se tarda entre 8 y 10 meses en hacer ese proceso. Entonces no lo podemos
no lo podemos acelerar. Hay un dicho que dice, Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no te perdona nunca. Y entonces no la podemos acelerar. Y de inicio a un atleta se le dice, te vamos a reconstruir el ligamento y vas a tener que estar de 8, 10 a 12 meses en recuperación. Les voy a poner un ejemplo. El Tigre Falcao para el Mundial de Brasil 2014 se rompió el ligamento cruzado anterior, lo operaron y quisieron tenerlo listo a los 6 meses antes del Mundial. No se pudo, porque no se le puede acelerar a la naturaleza. Usted nos decía que es una constante que le pregunten la diferencia entre el del fútbol de antes y el fútbol moderno. ¿Usted cree que las facilidades, obviamente en el tema de salud, le han dado más longevidad al futbolista de hoy en día? Fíjate que puede que no sea... A ver, sí hay avances en la salud, pero la principal razón de que no te lesiones es entrenar bien. Entonces, el mayor avance en las áreas de entrenamiento disminuyen de por sí las lesiones. Te voy a poner otra cosa aquí, por ejemplo. El famoso sintético, que en lo personal sí considero que el sintético tiene que ver mucho en que haya mayor índice de lesiones en futbolistas, por ejemplo. Hace un estudio la FIFA y determina que un campo sintético élite de primer mundo no conlleva ningún riesgo a lesiones y que es igual a un campo natural. ¿Cuántos campos en Nicaragua o a nivel de Centroamérica es considerado un campo élite a nivel mundial en su sintético? No lo sé, no lo sé, lo pregunto. Me imagino que mantener ese nivel debe ser muy alto. No sé si aquí lo hacen, yo creería que no. Sí, ese es un tema bastante importante y enfocándonos en lo futbolístico, nos mencionaba algunos nombres de atletas nicas que le ha tocado examinar, diagnosticar y hasta operar. Por ejemplo, el caso de Manuel Rosa, un nombre conocido en cuanto a la gente del fútbol que conoce, la gente de Estelí. ¿Cuántas veces tuvo problemas tan serios Manuel Rosa durante su carrera acá en el balompié? Conmigo no me acuerdo si fueron 2 veces que pasó el quirófano, no me acuerdo si fueron las 2 rodillas por lesiones de menisco, lesiones que recuperó más o menos 1 mes y medio o 2 meses, estaba de regreso. Luis Fernando Copete igual, Harold Medina también, como para ver desde el lado del Diriangén. Las partes más complejas han sido las reconstrucciones del ligamento cruzado, nombres conocidos, Danilo Zúñiga, Dishon Forbes, Bansi Hernández, que son los que acaban de venir después de 8 o 10 meses. El caso de Bansi es un caso excepcional, un jugador mentalmente fuertísimo, no tienen idea la capacidad mental que Bansi se puso para poder recuperarse lo más rápido posible y ahí está el resultado. En 10 meses está jugando, muy disciplinado en su recuperación con el doctor Mongalo en Diriamba, que como recuperador de atletas para mí es lo mejor que hay en el país, es impresionante. Él sacó, por ejemplo, del retiro al Brujo Quijano. A mí me busca el Brujo Quijano diciéndome, tengo desbaratada la rodilla, ¿qué hago? Yo lo examino. No, no tenés absolutamente nada. ¿Cómo? Me dijeron que yo ya no podía seguir. Bueno, no, no tenés nada. Y entró a una fase con Mongalo y Mongalo es el que lo regresa a ser actualmente el capitán del Real Estelí, miembro de esa banda de la selección nacional, gracias a Mongalo. Y entonces también tiene que ver, a ver, no es lo mismo todo ortopedista que los religiosos que jugamos deporte. Los religiosos queremos regresar a jugar. El reposo lo cura todo. Yo le puedo decir a alguien, deja de jugar 7 meses y se va a curar. Pero cuando empiece después de esos 7 meses, la recuperación va a ser muy larga. Entonces, hay que tratar de recuperar en el tiempo que se va sanando. Sanando. O sea, es llevar al mismo tiempo la sanación con la recuperación para que pueda regresar de nuevo.
Entonces, en el caso de Quijano, fue mucho de, no, ya estás, ya te lesionaste y aquí ya no hay nada más que hacer, retírate. Y mentira, el que vive de esto, tanto económicamente como mentalmente, es un golpe impresionante y lo que uno quiere es volver a jugar. Sí, al final, como usted dice, los atletas están en su profesión, pero muchos también están viviendo su sueño de infancia para lo que ellos creen, pues, de que la vida lo ha traído acá. Ahora enfoquémonos en el béisbol, casos que le ha tocado visualizar dentro de la pelota nicaragüense. Nos hablaba, por ejemplo, del caso de Claudio Hernández. Claudio Hernández, Kevin Torres, que yo les hice la reconstrucción del codo, la cirugía tomillón, gracias a Dios están lanzando. Me llevé la grata noticia de que Claudio ya lanzó un inning el juego pasado. Y entonces, eso es lo que termina de alimentar uno. El caso de Jimmy Bermúdez, que siempre me anda dando propaganda. Estaba de turno, llegó accidentado, que fue en el lado de Ticuantepe, si no me equivoco, una caponera, un choque de frente, con el codo luxado, la clavícula luxada. Pero lo principal en ese momento fue el codo y es lo que yo le hice. Y en una plática al día siguiente, lo primero que me preguntó era que si iba a volver a lanzar. Yo le dije que sí. Y entonces, ahí por eso él me hace buena propaganda, pero yo creo que es más cariño que otra cosa. Pero lo bueno que ahí está, todavía de ese accidente creo que van 4 o 5 años y sigue el viejito dando que hablar. Crucémonos a deportes que diría yo, bueno, al final todos los deportes arriesgan el físico de cierta manera, pero los deportes de contacto, doctor, sabemos de que una lesión dentro de un deporte de contacto como lo es el boxeo, por ejemplo, que es un deporte rey acá en el país, es un tema bastante delicado porque más allá de que el atleta durante, obviamente, las peleas ejerce su físico, se arriesga al contacto, al golpe. Hace no mucho, estaba el caso, por ejemplo, de Canelo Álvarez, una operación de muñeca. Estas son lesiones que si no se llegan a tratar bien realmente pueden acabar con la carrera de un atleta. Actualmente con la evolución de la medicina es muy difícil que una lesión acabe con un atleta por una fractura. En el caso del boxeador, la principal, bueno, los traumatismos en la cara, las fracturas en la nariz, pero en su arma de trabajo, que es sus puños, también con los vendajes bien hechos, ya las posibilidades de fracturas son menos. Ahí es donde vamos el desarrollo del conocimiento del deporte y no tanto de la medicina. Yo te aseguro que si pones a vendar a cualquiera en cualquier gimnasio, probablemente se vaya a fracturar. Pero ver fracturas ya en boxeadores élites por malos vendajes es muy raro. Entonces, hablar de que una lesión puede sacar, sí puede existir, pero es muy difícil. Tendría que ser algo extremadamente severo como para que lo saque del desarrollo de su deporte. Y bueno, creo que también es un tema bastante interesante que tocar y que mucha gente tal vez lo ha escuchado a grosso modo cuando se habla en el tema del deporte, es el tema de las filtraciones de los atletas. Porque muchas veces se dice que este jugador fue filtrado antes de una final para poder jugar porque viene con una molestia. ¿Qué nos podría hablar al respecto de eso? ¿Qué significa para la gente que nos escucha que se filtre a un atleta? El problema de infiltrar ahorita son dos cosas. O se pueden infiltrar dos cosas. El famoso plasma rico en plaquetas y corticoide. El corticoide es lo que ha sido más común usado a través de los tiempos. El problema es que el corticoide hace unos 2 o 3 años ya pasó a ser doping, independientemente del mecanismo de uso. Porque antes sí se permitía la infiltración y no era dopaje. Ahora sí es dopaje. Entonces, ojo todos los atletas, no se infiltren con corticoides porque es dopaje. No porque sea un agente dopante que va a aumentar la potencia de lo que sea, sino que enmascara o esconde sustancias dopantes. Entonces, cuando ya la encuentran, lo primero que dicen es que está escondiendo. Entonces ya lo consideran dopante. Entonces no se infiltren. En el caso del plasma rico en plaquetas, se saca la sangre, se hace una centrífuga y ese plasma se infiltra, pero a largo plazo es
el resultado, no es algo de que infiltrarme plasma rico en plaquetas para poder jugar mañana. El dolor es bueno. ¿Por qué? Porque nos avisa que hay algo que nos está dañando. Y si yo quito el dolor con un anestésico o algo, no me estoy dando cuenta de que mi cuerpo me está avisando que algo me estoy dañando y al final puede ser peor. ¿Cuál diría usted que son los mejores recuerdos que se le vienen de su etapa como jugador? Los 10 años con el Real Estelí. Primero, porque fui por mi profesor, el doctor Tercero, que todavía es el médico del equipo Real Estelí. Él fue mi profesor cuando yo empecé a hacer la especialidad de ortopedia y él me dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Y me fui. Y resultó 10 años, creo que son 6 o 7 campeonatos, el nacimiento de la barra kamikaze, la conexión de la barra conmigo, es impresionante cuánto me quisieron, digo yo que todavía me quieren en Estelí. El reciente nombramiento que se le dio al Salón de la Fama, doctor. Impresionante, es la culminación de prácticamente 20 años a nivel nacional, desde 1988 que empecé con el Ministerio del Interior, que posterior se convirtió en el equipo Walter Ferretti. 14 años con la selección, desde 1990, mi primera para los centroamericanos en Tegucigalpa, Honduras, los cuartos Juegos Centroamericanos. Me retiré en el 2008, después de 20 años, y de la selección en el 2004, donde me di cuenta que ya no podía más a nivel de selección porque la exigencia era mucho más grande y debido a mi trabajo, ya como médico especialista, no tenía la posibilidad de entrenar tanto y no iba a ser irresponsable que por solo mi nombre estuviera en una selección sin poder estar al 100%. Entonces ahí sí la selección fue un poquito más corto. Pero que le reconozcan a uno esos 20 años de un esfuerzo inmenso, solo para que se den una idea, yo jugué del 88 al 2008 y estudié medicina del 90 al 2001. O sea, dentro de los 20 años que jugué, 12 años están dedicados a estudiar medicina y a prepararme para ortopedista. Y entonces llevar las dos cosas me hizo sacrificar una de ellas, en este caso los entrenamientos. Entonces, haber logrado lo que hice sin haber estado al 100% de la condición y que eso se lo reconozcan, para mí es impresionante. El fútbol en Nicaragua se está profesionalizando, o el deporte en sí está buscando cómo profesionalizarse. ¿Se pueden llevar dos profesiones al mismo tiempo? Pudiera ser. Pero si uno se va a profesionalizar en el fútbol, yo creo que no va a poder profesionalizarse en otra cosa tan demandante como el fútbol. Que el fútbol no es eterno, ¿cierto? No es eterno y hay que buscar alternativas, sobre todo en este país que está muy difícil que se viva del fútbol. Pero no se queden con los 10, 15 años que el fútbol te va a dar. Porque estamos con una expectativa de vida de 65 o 66 años por ahí. Entonces vamos a tener 30 años por lo menos de que no vamos a jugar fútbol. Entonces sí hay que prepararse en algo más. En mi caso, el tiempo que yo jugué, todavía el fútbol no estaba tan profesionalizado como ahora. Si yo me pusiera en este tiempo, probablemente yo no hubiera jugado 20 años. Porque una de las cosas que yo sí tuve seguro es, tengo los dos caminos y los voy a llevar. En el momento que se me abra y tenga que decidir por uno, yo voy por mi profesión. En este tiempo yo creo que yo no hubiera podido aguantar los 20 años. Pero sí, busquen alternativas porque el fútbol no es para siempre. Un mensaje bastante fuerte y claro, y creo yo que en lo correcto, obviamente, el que da el doctor. Ya para ir finalizando, doctor, enfocándonos en esa posición en la que usted se destacó tanto, nos comentaba también de algunos casos recientes de lesiones. Usted sufrió lesiones en su momento. En la portería, ¿cuál es la constante o obviamente esa zona donde más se llega a dañar un arquero? Los dedos. Aquí está la prueba. Ruptura de tendones, así quedó, los dedos desviados para los lados. Entonces,
es el arma de todo arquero, aún ahora con los famosos guantes, los finger save, etcétera, pero aún así, los pelotazos, eso no se los quita a nadie. Bueno, nos comentaba el doctor Sergio Chamorro parte de lo que fue su carrera, obviamente una figura del deporte destacado y temas relacionados a la salud y obviamente el bienestar y todo lo que tienen que seguir los atletas nicaragüenses para estar en una constante carrera que vaya en ascenso. Muchas gracias, doctor Sergio. Un placer y siempre a la orden de ustedes. Un placer tenerlo por acá. Esto fue 8 Deportivo. Nos vemos en la próxima.